Analicemos entonces el concepto de variables instrumentales. Entonces, digamos, la técnica de variables instrumentales, la que vamos a ver, se vale tanto para sistemas de una ecuación como sistemas multiecuacionales o para datos panel. En este curso yo solo me voy a ceñir a verlo para una ecuación, no para un poco porque es el contexto general del problema, pero la extensión es más o menos similar y ustedes la podrán hacer ya de forma muy natural si luego continúan analizando el problema para otra situación. Bien, entonces, recordemos un poco cuando hacemos regresión, qué es lo que estamos haciendo. Cuando hacemos regresión, planteamos una ecuación como esta que les estoy proponiendo aquí. Es decir, pensemos una situación en la cual tenemos a una variable y que depende de un conjunto de variables explicativas de x1 hasta xk. Nosotros en el análisis de regresión que planteamos, uno de los supuestos principales que hicimos fue este. Asumimos que el error, que el término de error era en promedio igual a cero, o valor esperado igual a cero, y que la covarianza entre cada una de las variables explicativas, j igual a uno hasta k, era igual a cero. Vamos a romper un poco el supuesto y vamos a decir, ¿qué pasaría si justo la última, solamente por simplicidad, o sea, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que la última variable no cumple con esta condición, y esa última variable es la única que su covarianza eh, con el término de error es distinta de cero? ¿Esto qué significa? En términos generales, significa que el problema tiene un problema de endogeneidad, ¿vale? Estamos en una situación, si quisiera yo hacer mi esquema mi DAX, mi diagrama de gráfico, sí, mi diagrama uh, acíclico, eh, es una situación en la cual estoy así. Por un momento podríamos suponer que XK causa a Y. Sin embargo, hay una puerta trasera donde resulta ser que hay una variable U que puede explicar ambos. Pero además de que hay una variable U, esta variable U es no observable. Ese es un problema que tenemos. Supongamos por un momento que esta variable U tiene una característica muy particular, que es que no es observable. Entonces, quiere decir que hay un factor que influye tanto a X como a Y. ¿Sí? Entonces, me voy a empezar a meter un poquito a la idea del planteamiento que tiene Acemoglu, Johnson y Simon. Simon es el otro, no me acuerdo, ahorita lo checo. Bien, entonces ellos plantean esto, que aquí voy a retomar un poquito. Robinson, Simon y Acemoglu. Bien, entonces en este trabajo que escriben en el 2000, y publican en la revista que todos queremos publicar, en el American Economic Review, este, um, y ellos se plantean lo siguiente, dicen, bueno, ¿qué puede explicar el desempeño de las economías en este momento? Es una pregunta que, si ustedes se han tomado el tiempo para leer el libro, es la pregunta que plantea originalmente Acemoglu y, bueno, Edas, ¿no? En todos los demás. Entonces, la pregunta que se hacen es lo siguiente, es decir, ¿qué puede explicar el desempeño del PIB, digamos, per cápita, porque es la forma en que ellos lo miden, en función de qué está? Y ellos encuentran diversas explicaciones, ¿no? Pero la explicación principal que ellos encuentran es que el PIB per cápita es explicado principalmente por las instituciones. Y lo que dicen ellos es que las instituciones actuales explican el desempeño económico. Eh, es decir, un sistema, digamos, democrático sólido, instituciones como una corte sólida, reguladores sólidos o fuertes, generan un mejor desempeño económico. ¿Sí? Ese es el planteamiento general. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, pero empiezan a encontrarse con una discusión y dicen, bueno, pero pareciera ser que aquí tenemos un problema, porque las instituciones también pueden ser explicadas a la inversa, es decir, alguien podría decir, como una hipótesis alternativa,
de que las instituciones son a la inversa, son una función del PIB per cápita. Es decir, entre la economía crece más, se vuelve más robusta, busca por sí misma un mecanismo a través del cual protegerse, ¿no? Es un poco como la teoría de si el capitalismo crece, entonces buscará una manera de consolidarse y de sostenerse, ¿no? Y esa manera de consolidar y sostenerse, pues es establecer instituciones más sólidas, por ejemplo, limitar la capacidad de expropiación de los estados, este, eh, proteger derechos de propiedad, ese es un tema, ¿no? Por ahí, si se acuerdan, ¿cuál es el capítulo 28 del tomo 3 del Capital? ¿Cuál es el origen del capitalismo? Es los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, derechos de propiedad, es otra explicación alternativa. Ok, ¿a cuál le creen ustedes? ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Eh? ¿A la de arriba? ¿Las instituciones causan el desempeño económico? ¿Perdón? Se complementan. Sí, en efecto. El problema que encontraron es que no pudieron dar una solución. Entonces, justo estaban en esta situación. Es decir, las instituciones, voy a denotarlas como I, causan al PIB, pero lo que ellos encuentran es que hay una puerta trasera que pareciera ser que hay algo que explica el PIB y también explican las instituciones. Y entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Cuando estamos en una situación como un DAX como ese, tenemos que ofrecer una alternativa para la variable I. Entonces el planteamiento debería ser, encontremos una variable Z que ciertamente pueda estar correlacionada con I y que a su vez entonces pueda explicar al PIB, pero que no esté correlacionada con ese factor que no sabemos quién es, pero que es el mecanismo a través del cual se interconectan ambas variables, ¿no? Entonces a esta Z le vamos a llamar variable instrumental, ¿vale? Eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? ¿Dudas hasta este punto? Pues me regreso a la explicación. Entonces, ya saben cuál es mi problema. Bien. Entonces, nada más un poquito un spoiler para adelantar un poquito. Acemoglu, bueno, aquí, Acemoglu et al, o sea, y todos los demás, plantearon, sí, me imagino que si leyeron el libro, espero que sí, si no, sí saben cuál es lo que propuso como variable instrumental. ¿Sí? ¿No saben? La tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. ¿Sí? Y entonces el mecanismo causal fue el siguiente, lo que ellos dijeron. Eh, Si los primeros colonizadores logran sobrevivir, entonces habrá colonización, ¿no? Si hay colonización, entonces se crearán las primeras instituciones. Y esas primeras instituciones son la base de las instituciones actuales. Y esas instituciones actuales entonces explican el performance actual, ¿no? Esa es la historia. Así es como la cuentan. Y la pregunta que entonces nos tenemos que hacer, ese instrumento, que sería la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, es un buen instrumento? Bueno, eso trataremos de responderlo más adelante, ¿vale? Bien. Entonces me regreso un poco a mi explicación teórica del planteamiento. Ah, bueno, ¿y cómo es que llegaron a esta explicación? Eso es un poquito, me faltó eso. Porque encontraron esta gráfica. Entonces tenemos aquí el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores y aquí tenemos el PIB per cápita a precios de 1995. Entonces, ustedes pueden ver que la tasa de mortalidad, como es una logaritmo, entonces se le di a la inversa. Es decir, entre más baja es la tasa de logaritmo, el PIB per cápita es más alto. Entonces, aquí tenemos allá, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Ay, no sé saber quién está más cerca ahí, hasta allá arriba, pero. Y bueno, y nosotros México está como por el medio. Déjenme ver dónde estamos nosotros. No lo alcanzo a visualizar ahorita, pero en el gráfico sí lo vamos a ver. Lo vamos a hacer ahorita en clases de gráfico y sí lo vamos a encontrar. Con nosotros estamos buscando como por acá. ¿Vale? Bien. Esa es la historia que dice Acemoglu y, y su equipo, ¿no? Bien. Entonces me regreso a mi planteamiento. Entonces estamos en esta situación. Tenemos una variable que es endógena,
En el caso concreto que yo les planteé es, tenemos el problema de quién causa quién, las instituciones causa el desempeño económico, el desempeño económico puede causar a las instituciones. No sabemos cómo resolverlo. Entonces, bien, ¿cómo lo podríamos resolver? Planteemos una variable instrumental. ¿Qué va a ser una variable instrumental? Bien, mi planteamiento será el siguiente. Es decir, para construir una variable instrumental, lo primero que tengo que responder es esto. Tengo que encontrar una variable z, que lo primero que tiene que cumplir es que no está correlacionada con el término de error. Si no está correlacionada con el término de error, entonces ya no es endógeno, ¿sí? Se vuelve exógeno al sistema. Esa es la primera condición. Entonces, esto me permite que esta variable z sea exógena. Bien, ahora, entonces, alguien podría decir que si recomponemos el vector de variables explicativas, ahora podríamos decir que el vector contiene a x1, x2, así hasta xz, xk menos 1 y hasta z, ¿sí? Entonces tenemos el mismo número de variables explicativas, pero ahora hemos sustituido a la última variable, que es solo por simplicidad que pusimos que es la que es endógena, y la estamos sustituyendo por una variable z que es totalmente exógena, ¿sí? En este punto todas las variables son exógenas. ¿Bien? Bien, la segunda condición entonces es que lo que veremos es que la proyección lineal de xk, que es mi variable endógena, pues mi variable endógena, eh, la puedo proyectar sobre todas las demás variables exógenas. ¿Eso qué significa? Eso significa que puedo hacer esta regresión. Tomo la variable que es endógena y le explico en función de las demás variables y de mi variable que es mi variable instrumental. Bien, esta regresión tiene el siguiente objetivo. Tiene el objetivo de capturar el hecho de que la variable que puede ser endógena al sistema eh, puede no solamente estar correlacionada con el término de error. Si está correlacionada con el término de error, tenemos un problema, pero también puede estar correlacionada con el resto de las variables incluidas en el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que esa información, que ciertamente es valiosa, es decir, porque es información valiosa? Porque eh, el hecho de que sea endógena no quiere decir que la información que está correlacionada con el resto de variables exógenas no sea relevante para nosotros. Sí es importante, entonces la queremos preservar. Entonces, ¿cómo la preservamos? A través de esta regresión. A través de esta regresión voy a construir una ecuación que pueda decirme quién es xk, pero que ese xk, justo ese xk que resulta, ya no va a ser endógeno al sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, esta regresión también sirve para probar una cosa, es decir, mi instrumento de verdad es un instrumento válido, sí o no. Entonces, si hago esta regresión, puedo preguntarme una prueba de hipótesis y decir si justamente el parámetro que está asociado al instrumento es igual a cero. Entonces, puedo regresar esa hipótesis y si ese instrumento es igual a cero, entonces simplemente ese instrumento no sirve. Lo podría yo desechar. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es que justamente ese teta fuera distinto de cero. Bien, ahora, de esta manera, entonces la covarianza de z con epsilon debería ser cero, ya sería exógena, y mi nueva expresión de xk sería de esta manera, y que sería z sería un buen instrumento entonces para mi sistema, de tal manera que lo que yo puedo encontrar ahora es una expresión que sería dada como esta. Ahora, ¿cómo llegué a esta expresión? Es probablemente un tema, ¿no? Porque, bueno, básicamente lo que hice fue lo siguiente. Yo asumí que y es igual, me regreso a mi ecuación que está aquí arriba, ¿no? Esta es mi ecuación que yo quiero estimar. Esta es mi ecuación que tengo objetivo. ¿Vale? Entonces, si tengo que y es igual a beta 1 por x1 más beta 2 por x2, así, hasta beta subíndice k menos 1 por xk menos 1, más justamente la última variable que es xk, que es endógena, perdón, xk por beta k más epsilon más el error. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir ese xk por esta nueva expresión que estoy encontrando aquí. ¿Sí? Es lo único que voy a hacer. Entonces, si la sustituyo, a lo que me encontraría sería lo siguiente. Lo que yo debería de tener es más o menos esta expresión. Debería de tener y
es igual a beta 1 por x1 más puntitos más beta k menos 1 por xk menos 1 más beta k que multiplica aquí a toda esa expresión que es delta 0 más delta 1 por x1 más puntitos delta k menos 1 por xk menos 1 más eh, teta por z más el término de error asociado a esta regresión más el término de error original de la ecuación. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bien. Ahora, lo único que tengo que hacer es agrupar, ¿sí? Agrupar términos semejantes. Entonces, si agrupo términos semejantes, ¿a qué es lo que me voy a encontrar? Si agrupo términos semejantes, déjenme hacer un poco de espacio aquí. Entonces, agrupando términos semejantes, lo único que voy a encontrar es que y, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a delta 0 por beta k, porque sería el primer componente, es decir, tengo beta k por delta 0, ¿sí? Este es el primer componente de constante, más tendría yo beta 1 más delta 1 por beta k, que multiplica a x1, más beta 2 más delta 2 por beta k, que multiplica a x2, ¿sí? Más puntitos, hasta el último caso, bueno, sí, de hecho, sí, hasta el penúltimo caso que sería beta subíndice k menos 1 más delta, déjenme ver, y delta k menos 1 por beta k por x k menos 1 más la última expresión que sería beta k por teta por z más el término de error. ¿Cómo sería el término de error ahora? Sería un término de error bastante interesante porque sería beta k que multiplica a epsilon k más el epsilon original. Entonces, lo que tengo ahora, noten que es justamente la expresión que tengo ahí arriba, solamente que sustituí a delta 0 por beta k por alfa 0, hice esa sustitución, ¿sí? Solo hice esa, pero es la misma. Lo interesante es que noten que bajo un esquema en el que corregimos la endogeneidad, no solamente se corrige el problema per se, sino que además los coeficientes asociados a la regresión se corrigen. Y se tiene que corregir en qué cuantía. En la cuantía que aporte justamente cuánto era el aporte que le estaba dando beta K en el sistema sin corrección. Es decir, porque aquí está beta K, aquí está beta K. En todos estos puntos está beta K. ¿Sí? ¿Lo observan? Entonces, beta K es digamos, el coeficiente asociado a la beta originalmente en el sistema endógeno. Ese aporte está siendo corregido por el delta asociado en el nuevo sistema, en el nuevo mundo. Es decir, una vez que he corregido, tengo que incorporar la información que originalmente estaba correlacionada con XK, ajustada, por qué tanto estaba correlacionada con las demás variables. Eso solamente corrige los coeficientes, las pendientes, es decir, corrige cada uno de estos coeficientes que ya no serán los mismos antes de haber corregido por endogeneidad. Dicho de otra manera, si no corrijo por endogeneidad, lo que voy a tener es que mis coeficientes van a estar sesgados. Cuando corrijo por endogeneidad, mis coeficientes estarán corregidos por el problema de endogeneidad y esos nuevos coeficientes serán los coeficientes que efectivamente podrían explicar el fenómeno sin problema de endogeneidad. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Pero también ocurre otra cosa. Y la otra cosa interesante que le ocurre al sistema es que tenemos ahora un B, que es un término de error distinto. Porque ese término de error es como el término de error original, que es más un término de error que proviene de la ecuación con la que corregí el problema de homogeneidad ajustado por beta K.
Entonces, un término de error que al cual le estoy extrayendo la información, piénsenlo un poco de esta manera. Es, si, si yo sé que tengo un problema de endogeneidad, entonces mi problema tiene esta situación. Hay una XK que es endógena y la información que está contiene XK la voy a tratar de separar en dos tramos. La información que puede ser observable y la información que no es observable. Si la información es observable, entonces ¿a quién se la transfiero? Se la transfiero a las demás variables. Se la transfiero a la proyección que se va a generar con X1, X2, así, hasta Z. A esta familia se la voy a transferir. Esa es la manera en que lo hago con los coeficientes. Y el resto de la información observable se la voy a transmitir al error. ¿Cómo se la voy a transmitir? Con el coeficiente beta K por epsilon K. Este error se lo estoy transfiriendo a la parte no observable. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya rompí el problema que tenía de que XK era endógeno, porque la parte endógena ya la mandé a la parte no observable, ya la pude separar. Y la parte observable ya se la transferí a las variables que tenía originalmente más la variable instrumental. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Ok, vale, buenísimo. Entonces, vamos a estimar esto por un procedimiento que se conoce como mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Por qué? Alguien, me imagino que ya notaron por qué podría llamarse mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Alguien tiene una idea por qué? ¿Ya lo notaron? ¿Por qué? ¿Eh? Exacto. Sí. Esto lo haces en dos etapas. Eh, eh, Primero estimarías, como bien me lo dicen, primero estimarías quién es XK en función de las demás variables, construyes una estimación y luego estimas a Y, pero ahora en función de quién, de X1, X2, así hasta Z. ¿Sí? Entonces son dos etapas. Primera etapa estimamos el problema con XK y luego estimamos la segunda etapa a la variable Y ya corregida. Por eso se llama en dos etapas y es mínimos cuadrados porque será un procedimiento de mínimos cuadrados. ¿Vale? Bien. Ahora, bien, entonces, demos un poquito planteemos en qué situación estamos. Estamos en esta situación. Esta es mi situación en la que estoy parado en este momento. Tengo un problema que consiste en que tengo una regresión, aunque eso está confundiendo. Tengo una situación que es la siguiente, tengo a la variable Y, que es explicada por un conjunto de variables X, además un término de error. Tengo un problema de que hay endogeneidad en el sistema. Y justamente la que es endógena, por simplicidad, es que es la variable K, es endógena. Mi problema es endógena, esa variable. Tengo ese problema. ¿Sí? ¿Cómo lo corrijo? Bien, entonces lo primero que hago es que reconozco que XK está aquí. Entonces voy a sustituir esa variable XK por una nueva variable que va a ser Z y que va a cumplir con las condiciones que puse arriba. Uno, Z está correlacionada con XK, pero no está correlacionada con el término de error. Luego, dos, puedo hacer una regresión de X en todas estas variables y el coeficiente asociado a Z será distinto de cero. ¿Sí? Estadísticamente distinto. Dicho de otra manera, esto es lo que tengo que hacer. Primero me pregunto, ¿hay correlación entre Z y epsilon? No, ¿sí? No es endógena mi propuesta de variable. Entonces, todo se resume a lo siguiente. Entonces, si Z contiene a mi variable instrumental, lo único que voy a hacer es esto. Voy a multiplicar a Z por Y. Noten, esto es lo único que estoy haciendo. Z por Y. Y este Y aquí, que está ahí arriba, lo voy a sustituir en esta expresión. Si lo ven, es lo único que estoy haciendo, sustituyendo. ¿Sí? Estoy haciendo esto. Este paso es el que a lo mejor me estoy saltando un paso. Estoy tomando ZI traspuesto por Y, que va a ser igual a ZI por XI por beta más epsilon. Y lo único que hice después ya solo fue agrupar y dejar de esta manera, ¿no? Como está expresado aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí me sigue? ¿Sí? Bueno, va. Y luego tomo el valor esperado.
Entonces me encuentro con que cuál es el valor esperado de Z multiplicado por Y. Básicamente lo que me estoy preguntando de este lado de la ecuación es cuánta de la información que está en Y es explicada por Z, ¿sí? Es una proyección, eso es lo que me estoy preguntando ahí, ¿sí? Luego entonces, la otra parte que me estoy preguntando es esta, es cuánta de la información que hay en X también está correlacionada con Z, ¿sí? Porque lo que no quiero es perder esa información. Hay información que está en X, que está correlacionada con Z, pero que no es endógena al sistema, y esa justa la quiero rescatar. Y el último tramo, ya sabemos cuánto vale este último tramo. ¿Este último cuánto valdría? Cero, ¿no? Eso debe valer cero. Entonces, lo único que voy a hacer son operaciones, que es despejar esto, despejar para beta, y si despejo para beta me voy a encontrar con que esto se vuelve algo así. Y este amigo lo conocen, ¿no? A este aquí se parece. ¿A quién se parece este mucho? Al estimador de mínimos cuadrados, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que tengo a z en lugar de x, ¿no? Entonces, lo único que este estimador, que es un estimador preliminar en este momento, lo que me dice este estimador es que este estimador es la proyección de la información de x en z, cuánta de la información que tenemos en x puede ser explicada por z, por mis variables instrumentales, y cuánta de la información que quiero explicar en el modelo que es y es explicada por z. ¿Sí? Es como una parte de la información. Hay una parte que estoy perdiendo, ¿sí? Esa parte que estoy perdiendo es la parte endógena y eso es lo que estoy mandando al término de error. Entonces, otra de las consecuencias que nos podemos encontrar al estimar esto es que a lo mejor vamos a perder valor de R cuadrado. Entonces, aquí es donde surge una regla de dedo que hemos utilizado mucho cuando hacemos análisis de regresión. Cuando hacemos análisis de regresión, cuando tenemos un R cuadrado alto, normalmente decimos que puede ocurrir que está mal especificado nuestro modelo. O sea, cuando ustedes se encuentran R cuadrados altos, muy altos, se deberían preocupar por dos razones. La primera es que puede ser un problema de autocorrelación o heteroscedaticidad, y eso ahorita todavía no la voy a corregir, la voy a hacer más adelante. Y la segunda, que es la que sí pueden corregir, es que a lo mejor está en una situación de endogeneidad, ¿sí? Por eso su R cuadrado es alto. Entonces, se tienen que preguntar, ¿estoy ante una situación de endogeneidad? Puede ser, ¿no? Entonces, revisen qué variables tienen, pregúntense si puede haber una ruta trasera a través de la cual este, alguna de las variables puede ser endógena al sistema. Y de esa manera, entonces, si resulta ser que hay información de X que tengo que particionar, una parte mandarla justamente a la parte de regresión y otra parte mandarla al error, entonces eso modifica ¿a quién? Al R cuadrado. Necesariamente modifica al R cuadrado. Lo hace más bajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos hasta este punto? No. Ah, bueno, ¿por qué digo lo del R cuadrado? Recuérdense nada más cómo es el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado es 1 menos este amigo, ¿entre quién? Entre Y por MC. Entonces, si incrementan el error, ¿a quién están incrementando? Es, ¿no? Si incrementan el error, entonces el R cuadrado se vale más pequeño. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Va? Buenísimo. Va. Bien, entonces mi nuevo beta que voy a utilizar para estimar va a ser este amigo que voy a tener aquí. Es el que voy a utilizar para estimar. Eh, Bien. Vale, vámonos a Python para empezar a trabajar este programa. Y ahorita regreso a esto que está aquí abajo, que es este. Ay, déjenme muevo esto de aquí para que no, que seguramente van a. Bien, entonces, deme un segundo, solo déjenme borrar esto de acá. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a Python y en Python vamos a trabajar con, en GitHub tengo clase 2, ¿sí? Variables instrumentales.
Entonces van a variables instrumentales y vamos a trabajar. Bueno, aquí en variables instrumentales tienen el paper de Semoglu de 2001. Entonces, si quieren, sería interesante, por favor, intenten léalo. Hay una traducción que publicó el trimestre económico en una edición del 2010, si no mal recuerdo, en español, ¿sí? Del paper. Pero no lo pude encontrar, entonces, por eso no se los puse, pero si lo puedo localizar durante el día, se los subo aquí. Em, bien. Luego, vamos a utilizar este Jupyter Notebook. Voy a copiar la ruta URL y lo voy a abrir en Colab. Sí, aquí está. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna vez? ¿Vamos bien? Ok, también voy a necesitar el dataset que seguramente lo vas a escribir a mano. Entonces, vamos a necesitar, creo que casi todos, pero ahora, de momento bajen MakeTable 1, 2, 3, que son los que vamos a utilizar seguramente. Entonces, bajamos MakeTable 1, MakeTable 2 y MakeTable 3, que creo que son las que voy a utilizar para la clase de hoy. Entonces, ya una vez que las tenemos descargadas, lo único que voy a hacer es colocarlas en esta zona, en el environment de Colab. Entonces me voy a descarga. Ah, bueno, ya las tenía yo. Pues MakeTable 1, 2 y 3. Y me las voy a llevar a aquí. Y aceptar. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, un poco de contexto del notebook, ¿no? Por si se nos olvida luego. Trabajamos con ese paper. El paper original está aquí, en The American Economic Review, de 2001. Aquí está la dirección, de hecho, en español. Esta es la URL para, si quieren encontrarlo en español, en esta es la URL donde está. Bien. Ah, entonces, el propósito de la clase de hoy es que queremos implementar variables instrumentales, que es una estimación de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, un poco recordemos el artículo que les platico un poquito como una pasada muy por encima. Los autores tienen tres premisas fundamentales para su modelación. Entonces, lo que ellos dicen es que los diversos tipos de colonización generaron diferentes grupos de instituciones. Entonces, digamos que generaron al menos dos tipos de sistemas, estados extractivos y estados no extractivos. Ese es su planteamiento. Entonces, hay instituciones que son extractivas e instituciones que no son extractivas, o estados en realidad. Entonces, ellos argumentan que los estados extractivos permitieron, por ejemplo, que el proceso de regulación económica, que ocurrió muy por ahí de los 90, se generó de forma, vamos a llamarlo irregular, en algunas economías, ¿no? Entonces, el ejemplo que ellos ponen es Carlos Slim, ¿no? Entonces, en México se desreguló el sector de telecomunicaciones, dejaron el monopolio a una sola persona, ¿no? Entonces es un estado extractivo que le transfiere a un solo privado la capacidad de comunicación, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que ellos hacen. Entonces ellos dicen que esos son tipos de estados extractivos. Luego, hay otros tipos de estados, como por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen es Australia, y dicen que en Australia en realidad lo que ocurrió es que a pesar de que se conformó por personas que eran la mayoría de ellas criminales en el Reino Unido, que fueron transferidos a Australia, generaron instituciones que lo que trataban de replicar eran las instituciones del Reino Unido y no tanto las instituciones, este, otro tipo de instituciones, incluso las mejoraron, algunas de ellas se volvieron menos atractivas que lo que eran en el Reino Unido. Luego, la otra premisa que ellos hicieron fue que la estrategia de colonización influyó digamos, para el tipo de instituciones. Entonces aparecieron los conceptos de Nuevas Europas. ¿Qué más?
Bueno, y la más importante de todas es que el Estado colonial y las instituciones se preservaron desde el origen de la colonia hasta, digamos, hasta el momento actual, ¿no? Y creo que ahí nos utiliza a nosotros como ejemplo. Si no mal recuerdo en este paper, es que lo que él dice es que básicamente lo que dice ese módulo es que muchas de las instituciones coloniales se preservan hasta la actualidad, ¿no? Figuras que están relacionadas como la organización social y la segregación están todavía presentes hoy día, ¿no? Bien, entonces, la hipótesis es la siguiente, es decir, la tasa de mortalidad potencial de los colonizadores es la principal determinante del tipo de asentamiento. Entonces, este tipo de asentamiento genera instituciones que después generan instituciones actuales, ¿no? Esa es la trayectoria que les comenté, el mecanismo causal. Entonces, primeros colonizadores, que es justo el diagrama que les puse acá. Es primeros colonizadores, genera colonizadores actuales. Luego, entonces, las instituciones actuales generan instituciones o desarrollo, desempeño económico actual. Es donde estamos parados en este momento. ¿Bien? Ahora, eh, bien, está interesante el paper porque el paper también habla de otras hipótesis, y es una de las hipótesis que vamos a tratar ahora, es una hipótesis geográfica. Es decir, eh, lo que se pregunta a Semoglu en su paper es si la condición geográfica del país influyó su desempeño, porque hay una hipótesis de localización que básicamente se trata de explicar con los países nórdicos. Por ejemplo, los países nórdicos tienen muy pocas temporadas en las cuales digamos, el clima permite la agricultura, ¿no? O en general actividades. Entonces, la pregunta que se hace a Semoglu es, dice, ¿por qué esos países nórdicos donde el clima es tan inhóspito generó economías tan desarrolladas como las que tienen actualmente, ¿no? Estados sólidos, general, que sí solo son, incluso algunos de ellos son hasta admirables, ¿no? Tuvimos allí un tipo que dijo que Dinamarca era muy bueno, entonces por alguna razón debe ser admirable, ¿no? Entonces, ah, em, la pregunta que se hacen ellos es, entonces, ¿tiene que ver con geografía? Es decir, si tu zona donde habitas es inhóspita, entonces te hace una persona que trabajas más y por lo tanto, entonces, generas mejor desempeño económico. Y como contraejemplo ponía el Ecuador, porque decía, en el Ecuador el clima es muy estable, las estaciones cambian poco a lo largo del año y la gente entonces tiene todos los recursos disponibles todo el año y por lo tanto no se esfuerza tanto y por lo tanto no tiene buen desempeño económico. Esa es la otra teoría. ¿Sí? Por ahí se llama Deaton el autor, por ahí si quieren mirarla también existe, pero vamos a tratar de probar si esa hipótesis tiene sentido o no. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Va. Entonces, vamos a trabajar con esta librería, ¿sí? De entorno. Voy a trabajar con NumPy, Pandas, Matplotlib, y me dice que Stat Model, Linear Model no existe. Ok, entonces vamos a instalarlo. Vamos a quitar aquí el gatito de pip install en Linear Model. Vamos a instalarlo. Les darle un ratito, unos 30 segundos. Entonces, si les Colab les dio el mismo error que a mí, entonces necesitan quitarle el comentario de esta línea y ejecutar esa línea. ¿Sí? Instálenlo, forcen la instalación y ahora veamos si ya funciona. Listo, ahí está. ¿Sí? Tiendo a pensar que si lo hacen de manera local no va a pasar así, pero chequenlo después en sus máquinas. ¿Sí? Ok, bien, datos. ¿Y con qué vamos a trabajar? Con una base de datos que está en Stata, que es la base que publicó Acemoglu cuando publicó el paper. Está en Stata porque hasta hace algunos años los economistas solo sabíamos usar Stata. Entonces, por eso está en Stata. Bien, entonces cargamos, voy a utilizar MakeTable 1 y aquí tengo la base de datos cargada, digamos la tabla de datos. Y lo que tengo son algunas colonias, como por ejemplo, algunas columnas, perdón, para indicar por ejemplo, esta es una variable dicotómica que indica si el país es o no una colonia, ¿no? Luego tengo esta columna que está aquí, es el promedio de un índice de expropiación. Ese índice de expropiación trata de hacer las veces de solidez institucional. Entonces, si el índice de expropiación es más alto, entonces
Bueno, déjenme ver, creo que aquí arriba tengo, para no equivocarme. Para no equivocarme, si es que me estoy equivocando. Es que, ajá, ¿dónde está? Sí, protección a riesgo de expropiación. Entonces, si el índice es más alto, entonces el país protege más respecto a expropiación. Si es más bajo, se protege menos de expropiación. ¿Vale? Bien. Luego, y la otra variable que vamos a comparar ahorita es el logaritmo del PIB per cápita a precios de 1995. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda con estas variables? ¿No? Ok. Vale, buenísimo. Entonces, vamos a explorar los datos y vamos a hacer simplemente un scatter plot. Entonces, nada más para que se acuerden cómo extraemos los diferentes estilos que tiene Matplotlib. Le damos esta instrucción que es plt style eh, disponibles y entonces me dice que todos esos son los estilos disponibles de Matplotlib. Voy a utilizar el Seaborn 8Y y puedo utilizar alguno de estos otros, por ejemplo, y vamos a hacer el siguiente plot. Voy a tomar del data frame 1, voy a hacer un plot que va a tomar digamos, el índice de riesgo de expropiación, lo voy a poner en el eje de las X, y luego en el eje de las Y voy a colocar el logaritmo de pi per cápita para tener esta relación como de causalidad, ¿no? Si el riesgo de expropiación es más alto, entonces cómo se desempeña económicamente, digamos, el país. Y lo hacemos en un scatter plot y le ponemos este título. Y aquí está, ¿no? Lo que tenemos es lo siguiente, es decir, que entre más riesgo de expropiación existe, que es la parte de abajo, el desempeño económico es más bajo, y entre más alto es, digamos, la protección o los derechos de propiedad, el PIB per cápita crece más. ¿Sí? Eso es un poco la regularidad estadística que encuentras abajo. Bien, entonces vamos a hacer un modelo, o sea, si yo estuviera en una situación en la cual no me preocupara por endogeneidad, diría, bueno, es una buena hipótesis, creo que puedo hacer un trabajo con eso. ¿Sí? Entonces voy a seguir el camino que seguiría yo si no me preocupara por endogeneidad o no me hubiera dado cuenta de que este es un problema de endogeneidad. Entonces, vamos a hacer una regresión. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a borrar los NA que puedan existir entre estas dos variables. Por eso le pongo drop NA. ¿Sí? Entonces le digo al data frame que elimine los NA que estén en estas dos columnas y el nuevo data frame se va a guardar aquí, en DF subset. ¿Sí? Ahí es donde se va a guardar el data frame. Y lo voy a mostrar. Entonces se vería de esta manera. Este es el nuevo data frame. Se supone que ya sin NA en esas dos columnas en específico. Y vamos a hacer ahora con una DOMI le vamos a poner base eco. Perdón, perdón, perdón. Voy a hacer un filtro. La columna que se llama base eco la voy a utilizar como filtro. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar el data frame que acabo de crear ahí arriba y lo voy a filtrar para aquellos que en esta columna que se llama base eco son igual a 1 y este nuevo data frame se va a llamar df subset y voy a mostrar solamente los últimos valores de ese nuevo subset, este subconjunto de información. ¿Vale? Bien, hasta aquí. ¿Perdón? Es simplemente la base que ocupó Asimov en su paper. Por eso para los países que ocupó exactamente en el paper. Lo que trato de hacer es replicar el trabajo de él. Por eso lo hago. ¿No? Bien. Ahora, entonces vamos a definir nuestras variables X y nuestras variables Y. Entonces lo que tengo es lo siguiente. En variable X va a ser el riesgo de expropiación o el índice de riesgo de expropiación. Y como variable, digamos, explicada va a ser el logaritmo del PIB per cápita. Voy a guardar los labels que están contenidos en esta columna que se llama short name. Bueno, la abreviación es short name. Y los voy a guardar en un objeto que se va a llamar labels. Luego entonces lo que voy a hacer es hacer un gráfico que va a ser un scatter plot entre X y Y. Y el primero le voy a poner un marker que va a estar vacío. Entonces, si quieren, solamente prueben este ejercicio así. Pónganle gato aquí, solamente para que prueben este ejercicio así. Y vamos a ver cómo se vería el gráfico, que es un gráfico simplemente sencillo y así, ¿no? Que no le puse marcadores, ¿sí? Por eso le puse los markers en vacíos.
Ahora le voy a poner los labels. Si le pongo los labels, le pongo este for. Lo que hace este for es que va a tomar la columna que se llama label y va a ir iterando sobre esa columna y va a buscar las coordenadas X y Y de cada uno de los labels para ponerlo justo ahí el nombre corto del país. Eso es lo que está haciendo este for. Y luego de que se ejecuta, entonces ya podemos ver este gráfico, ¿no? Que este gráfico también está en el paper de este módulo. Y déjenme ver si aquí ya se alcanza a ver México. Debería de. Sí, aquí estamos. Ahí donde está mi cursor. Sí, ahí está México, ¿no? Entonces, somos un país más o menos medio. O sea, siempre hemos sido un país medio más o menos, desde como medio riesgo de expropiación y desempeño económico medio, ¿no? Pero sí, o sea, si alguien me dijera, bueno, si hiciéramos clusters, sí veríamos que aquellos amigos que están hasta allá sí son otra cosa y toda la tropa que está acá, pues es otra cosa, ¿no? Bien. Bien. Ahora, voy a generar una constante, como lo he venido haciendo a mano, que genero una constante en el data frame y muestro los encabezados. Me voy a regresar al data frame original. Y luego voy a hacer una regresión y voy a hacer una regresión con una función de stat model, que es OLS, y le voy a decir que la endógena es esta variable y la exógena es la constante y la variable de promedio de expropiación y que elimine los missing values. Entonces, esta es una instrucción un poquito más compleja de las que hemos hecho. Entonces, hago una regresión, le digo endógena, exógena, y luego coma, y aquella, esta barrita de aquí, que creo que no lo sé la clase pasada, esta es una barrita de salto de línea, ¿sí? Creo que en este sentido aquí no la necesito, pero si ustedes alguna vez no pueden, no cabe su código porque es muy largo y necesitan hacer una línea, un salto de línea, ocupen el backslash para darle un salto de línea y abajo continuar con su código. Eso funciona muy bien en Stata. En Stata sí necesita saltos de código, pero en R no necesita saltos de código. Saltos de línea, perdón. Y vamos a ver cómo se vería la regresión. Entonces aquí tendría mi regresión. Mi R cuadrado es 0.60. Me parece que es algo alto para solo tener una variable. Es decir, solo tengo una variable explicando a la otra variable. Y me sale este coeficiente. Me dice que lo que diría es lo siguiente, es que en promedio me diría que moverse un punto porcentual en el índice incrementa en 0.53 el logaritmo del PIB per cápita. ¿Sí? Es más o menos lo que me dice. O sea, hay una relación positiva, suena que sí, es estadísticamente significativo, estoy de acuerdo, sí. La prueba global pasa, parece que es una regresión más o menos convencional. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, adelante, tú hasta la mano ahorita. Uno, porque permite hacer un modelo lo menos restringido posible. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Déjame, si lo voy a hacer por acá. Ujú. ¿Qué significa hacer un modelo menos restringido? Significaría hacer lo siguiente. Imagínate que reconoces que hay una nube de puntos que es así, que es un scatter plot entre una variable y una variable x. Entonces, si tú haces un modelo sin constancia, forzarías a que tu regresión esté iniciando en el cero y que tenga una pendiente de este estilo, ¿no? Eso sí no tiene constancia. Si le pones constante a tu modelo, entonces le puedes permitir a la regresión moverse en diferentes puntos de aquí y, por ejemplo, pasar por acá. Es decir, estás dejando que el modelo sea más libre. No incluir constante implicaría forzar la hipótesis de que la ordenada al origen es cero. Y eso no siempre es cierto. ¿Sí? Entonces, mejor métele constante para que sea libre el modelo. Esa es una razón analítica. Hay una razón de fondo en el sentido de que, bueno, es una razón de fondo porque si no incluyes constante, no podrías interpretar el R cuadrado, ¿no? Es algo que conversamos hace como dos clases. ¿Vale? Ya. Son las dos razones. Ahora sí, me regreso aquí. ¿Más dudas? Ah, sí, tenía yo por aquí alguien más, ¿no? Que había preguntado.
¿Nadie? Ok. Bien. Am, entonces, si hiciéramos una predicción, podríamos hacerlo de esta manera. Este es el promedio de los países, el promedio del índice, y vamos a predecir cuál sería el PIB per cápita en logaritmos para ese promedio. Sería este valor, ¿no? Si lo probáramos para cada valor, lo haríamos de esta manera. Entonces, voy a tomar las variables que utilicé en la regresión. Luego, lo que voy a hacer es hacer un plot con esto más la predicción. ¿Sí? Entonces voy a tomar de resultados, los resultados, voy a tomar el objeto que es predicción y es el otro objeto que voy a graficar en el eje X. Entonces, en el eje X voy a tener el promedio del índice de expropiación, el eje Y la predicción. Entonces, lo que voy a graficar aquí son la predicción y los valores observados. ¿Sí? Es básicamente lo que voy a hacer acá. Y desde ahí esta ecuación. Tendría ahí esta forma, ¿no? Entonces, en azul tengo la predicción y en naranja tengo los valores observados. ¿Sí? Ok. Um, bien, vamos bien. Voy a utilizar ahora el Make Table 2. ¿Sí? Y voy a hacer ahora, voy a incrementar un poco los regresores para probar algunas de las hipótesis que conversé con ustedes. Por ejemplo, voy a cargar el Make Table 2 y así se vería el dataset. Y ahora vamos a probar tres regresiones. Tres regresiones. La primera va a ser la regresión base, que es decir, el promedio de las posibilidades o la protección contra la expropiación respecto del PIB. La segunda va a ser, le voy a agregar la latitud. ¿Alguien sabe por qué le estoy agregando la latitud? ¿O tiene una inferencia de por qué le estaría yo agregando la variable latitud? ¿Por la temperatura? Sí, 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 más o menos cerca. ¿Perdón? El clima, sí, que tiene que ver con la temperatura, más o menos por ahí, pero ¿qué otra razón? Exacto, ¿sí? Sí, sí ubican cómo funciona la latitud, espero, si no, lo repasamos rapidísimo. Este, Si ustedes ven un mapa y vieran el planeta, vamos a asumir, pues voy a simplificarlo así, con mi casi círculo, créanme que ese es un círculo, por favor. Este, y si vieran el planeta, verían que está, normalmente por geografía lo dividimos así en segmentos, ¿no? Y el segmento que justo está a la mitad, ¿cómo le llamamos? Ecuador, ¿no? Entonces, a todas las oscilaciones que van desde el Ecuador hacia acá y desde el Ecuador hacia acá, ¿cómo le llamamos? Latitud. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la latitud justamente en el Ecuador? Cero. Y hacia acá vale positivo y hacia acá vale negativo. ¿Sí? Entonces, latitudes que son muy grandes significa que estás en los extremos, en los polos. Y latitudes muy bajas significa que estás muy cerca del Ecuador. ¿Vale? Entonces, por esa variable eso es lo que va a controlar. Entonces, si la hipótesis esa geográfica es cierta, entonces quiere decir que la latitud tiene un efecto, debería de tener un efecto al menos significativo respecto del desempeño económico. Esa es la hipótesis que quiero probar. ¿Vale? En mi modelo todavía sin corregir por corregir por endogeneidad. Todavía tiene ese problema. Bien, me regreso a Python. Y bueno, y luego le voy a agregar estas otras tres variables que son dummies. Son dummies que solamente indican si el país está en el continente asiático, en el continente africano o está en otro continente. ¿Sí? Todos son países colonizados. Recuerden, no tenemos países colonizadores, sino tenemos los países colonizados. ¿Sí? O sea, no está Europa aquí, ese es el punto. Bien, entonces tenemos y voy a hacer simplemente tres regresiones y ahora voy a utilizar una forma de mostrar las tres regresiones de una sola vez, en un recuadro resumen. Ese es mi objetivo ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear primero un diccionario donde lo que quiero hacer es extraer de los resultados, quiero extraer dos cosas, el R cuadrado y el número de observaciones. Entonces, el R cuadrado lo voy a extraer del objeto que yo voy a llamar resultados, voy a traer el R cuadrado. Acuérdense que cuando hago una estimación puedo obtener cualquier cosa de la estimación, los coeficientes, los test, la F, la que ustedes quieran, pero en este caso particular voy a traer el R cuadrado.
Y el R cuadrado se llama R squared en el objeto que voy a estimar, y el otro se llama NOPS. Y luego lo que voy a hacer es simplemente utilizar una función que se llama summary call. Y la summary call lo único que necesito es que le dé las tres regresiones que acabo de estimar. Estos tres objetos, rec1, rec2 y rec3, los generé aquí arriba, ¿no? Rec1, rec2, rec3. ¿Sí? Ya los generé arriba, entonces le voy a dar otras opciones. Quiero que los flotantes sean de dos decimales. ¿Sí? Luego quiero que utilice estrellitas. ¿Por qué quiero que utilice estrellitas? Para indicar cuando las variables son significativas o no son significativas. ¿Sí? Solamente por eso. Porque quiero utilizar ese mecanismo. Y los nombres que quiero que utilice sea este. Para la primera regresión, o rec1, se va a llamar model 1, la rec2 se va a llamar model 3, y la rec3 se va a llamar model 4. Bueno, ¿por qué les llamé así? Porque así se llaman en el paper de Hacemoglu. ¿Sí? No por otra razón. ¿Sí? Luego, lo que voy a hacer es, el infodix va a ser justo este diccionario que creé aquí arriba. Es decir, lo único que quiero de información que se extraiga, más allá de los coeficientes y de la significancia de los coeficientes, es el R cuadrado y el número de observaciones. Solo esas dos cosas quiero extraer de la regresión. Y las otras cosas que quiero que traiga de la regresión son en este orden, específicamente en este orden. Constante, el promedio de protección contra la expropiación, la latitud, Asia y África. ¿Por qué no está otro? ¿Por qué creen que no va a estar otro? Cuando ustedes hacían una regresión, si incluían una variable DOMI, incluían, imagínense que crea una DOMI de hombres y de mujeres, ¿no? Y solo hay esas DOMI. ¿Y incluyen las dos en su regresión o no? ¿Por qué no? Ok. ¿Sí están de acuerdo con todos con eso? Es la trampa de la variable DOMI, que es decir, que tengo que quitar una de las dos. ¿Por qué? Porque si no quito una de las dos, la suma de las dos DOMIs replica a quién, a la constante. Entonces se vuelve multicolineal con la constante. Entonces tengo que quitar a una de las dos. De hecho, voy a regresar a este análisis cuando vea, y va a ser fundamental para mí cuando vea efectos de tratamiento. ¿Sí? Entonces voy a quitar, por eso quité una y aquí quité a otro. No podían estar las tres DOMIs, porque una, o los países o están en Asia, o están en África, o están en otro continente. Entonces, si dejaba las tres DOMIs, podía replicar la constante, que la constante son puros unos. Entonces, quité uno a quién, a otro. Listo. Y por último, ya muestro la tabla y se vería la tabla de esta manera. Ahora sí, comparemos nuestros tres modelos. Entonces, el modelo base, que es el modelo 1, me dice que es estadísticamente significativo el efecto. Eh, el R cuadrado es 0.61 y el R cuadrado de hecho pasa de 0.61 a 62 y hasta 72. ¿Sí? Un R cuadrado me parece que bastante alto solamente para tener estas variables. Bien, ahora, ¿qué podríamos concluir respecto de la hipótesis geográfica? ¿Qué piensan? ¿La latitud tiene un efecto o no sobre el desempeño económico? ¿Por cómo llegaste a esa conclusión? Cuéntame un poquito. Ok, vale. Lo que está pasando es lo siguiente. Si yo hago el modelo 2, pareciera ser que la latitud es relevante. Si solo miro el modelo 2. Pero cuando agrego una variable más de control, que en este caso son las posiciones en cada continente, ¿quién pierde significancia? La latitud. ¿Y quién se vuelve significativa? África. Entonces, en realidad, la latitud no tiene efecto sobre el desempeño económico. En realidad, el problema es un problema de qué? ¿De quién colonizó? ¿Sí? ¿Quién colonizó África principalmente? Una buena parte de Inglaterra y quién más? Francia, algunos que Holanda por ahí, ¿no? Entonces, el mecanismo, lo que ocurrió es que África tiene una característica muy particular, que los colonizadores, la tasa de supervivencia de los colonizadores fue baja.
Entonces, las instituciones que se pudieron establecer ahí no necesariamente fueron las europeas. Fue algún otro tipo de institución, una mezcla entre el contenido, ¿cómo se llama?, de casta, que existía en algunas regiones, más el aporte europeo, ¿no? Interesante, ¿no? Eso también. ¿Vale? Bien. Pero ¿cuál es el problema que tienen mis regresiones todavía? Que son endógenas, ¿no? Entonces, tengo que corregir el problema de endogeneidad. Pues, hasta ahorita, si yo hiciera este trabajo, tiene mucho sentido, incluso me atrevería a decir que en alguna que otra revista me habrían dicho, si yo hubiera sido a Hemoglow, si no hubiera escrito Hemoglow el paper, alguna que otra revista me hubiera dicho, bien, puedo aceptar el trabajo, ¿no? Pero nosotros somos rigurosos, estamos en econometría 2, entonces hay que corregir el problema porque sabemos que el riesgo de expropiación es endógeno, entonces hay que corregirlo, ¿vale? Entonces, vamos a corregirlo por un mínimo de cuadrados en dos etapas. Aquí tengo el estimador que les propongo y bien, ahora necesito regresarme aquí a mis notas. Entonces, vamos a hacer ahora, incorporar otra, como ustedes habrán notado, hasta ahora lo que he discutido de mínimos cuadrados ordinarios y el método de variables instrumentales asume que solo tengo un instrumento. Pero puede ser que tenga más de un instrumento, es decir, ¿por qué me restringiría a solo tener una variable que instrumente a otra variable que es endógena? Podría ser que a lo mejor incorpore más de una variable como un instrumento. Entonces, es un poco lo que voy a hacer ahora. Voy a tratar de extender el problema a una situación en la cual tengo más de un instrumento. Entonces, supongamos que tengo M instrumentos. Si tengo M instrumentos, entonces, ahora, déjenme, voy a borrar esto de aquí porque si tengo M instrumentos, entonces ahora tengo esta situación. Tengo que la covarianza del término de error con cada uno de esos instrumentos debe ser igual a cero, porque son variables que no están correlacionadas con el término de error. Pero ahora mi nuevo dataset no solamente contiene a x1, x2 hasta xk-1, sino además contiene a z1 hasta zm variables que van a ser instrumentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? No. Ahora, entonces, mi nueva variable z sería esta. Pero ahora estoy en otra situación. Entonces, quiere decir que cuando yo quiero estimar a la xk, que es la variable endógena, tu ecuación, ¿cómo se vería? Tu ecuación se vería de esta manera. Sería delta 0, delta 1 por x1 así, más z1 hasta zm para zm, ¿no? Porque es cada una de las nuevas variables tendría su propio coeficiente. Y por lo tanto, podría yo hacer una estimación para x gorrito y sería esta estimación. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Vale, bien. Entonces, aquí está la primera etapa, ¿no? Etapa 1. Etapa 1 está aquí. Ese es paso 1, es estimación. Hasta aquí no suena nada raro, todo va igual. Ahora, esta nueva estimación la incorporo en xk, que sería esta variable, y esta xk la utilizo para resolver mi problema. Entonces, en lugar de tener aquí a z, porque si se acuerdan en mi estimador de allá arriba, aquí tenía yo, aquí en esta, déjenme utilizar otro color, aquí a quién tenía yo, aquí, y aquí tenía yo a z, ¿sí? Ese era el objeto que yo tenía ahí. Y lo cambié por una nueva x. ¿Por qué lo cambié? Porque ese z que está ahí anteriormente servía porque tenía la misma dimensión que x. Pero el z que estoy utilizando ahora, porque tengo más de un instrumento, es un z que tiene una dimensión más grande que x. Entonces no lo puedo ocupar de manera directa. Lo que voy a hacer es ocupar la predicción de x en lugar de z. Pero sigo haciendo lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna? Todo suena que marcha más o menos igual, ¿no? Bien. Ahora, ah, pero mi z ahí es este.
Este es mi ZI. Incluye a la constante, a X1, así, hasta Zn. Tengo aquí un... No, no, sí está. Luego, entonces, alguien me podría decir, bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. La primera etapa, en estricto sentido, fue un mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? La primera etapa. Entonces, nada me molestaría pensar que la primera etapa se podría ver así. Es decir, X estimado es igual a Z, que esas son las variables instrumentales, ajustados por un gamma que resulta de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, este gamma, si es un gamma de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, si tengo una regresión de X en función de gamma por Z, que esta es la situación que tengo, más un nuevo término de error, esta es la situación que tengo. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto por mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, esto simplemente se vuelve que gamma, gorrito, es igual a quién. Según mi regla de mínimos cuadrados ordinarios es z' por z a la menos 1 por z' por x. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es un mínimo cuadrados ordinario. ¿Y ese dónde lo estoy colocando? Aquí. Sustituyendo a gamma, ¿por quién? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bien. Ahora, si lo sustituyo ahí, entonces lo único que tengo que hacer es encontrar que esta expresión sería X traspuesto. Y entonces podría yo reescribir sin nada, ningún problema, reescribir al nuevo beta. Y el nuevo beta sería este. Solo voy a sustituir cada una. Voy a sustituir a esta sería X', este X', y este sería X, y este X' lo sustituyo por este. Y tal cual lo sustituye y llegaría a esta expresión. Solamente es álgebra, no se preocupe por eso. Solo es álgebra. Pero llegaría a esta expresión. Y esta expresión, ¿qué es lo que dice? Es un mínimos cuadrados ordinarios. Simple y llano. Pero es un mínimos cuadrados ordinarios que está corregido por endogeneidad. Es un mínimos cuadrados que resume el procedimiento de hacer una estimación en dos etapas. Entonces, si ustedes quieren ir directamente a la estimación, váyanse hasta este camino. Este camino garantiza que pasó por la etapa 1, pero sin mostrarlo. Lo que hace el software, y es lo que vamos a hacer ahora, es que muestra las dos etapas. Y las muestra porque entiende que el lector comprende que hay dos etapas, ¿no? Entonces, hay una parte que es la primera etapa y hay una etapa que es la segunda, pero en estricto sentido no la necesitan. Podrían estimar directamente el sistema al final. ¿Sí? Es un poco lo que trato de decir aquí. Bien, y creo que aquí finalmente solo les pondría yo este. Ya. Es una prueba que les voy a dejar cuando les deje la tarea de la clase, vayanla pensando. Que es, hay una prueba que se requiere al final para determinar si los instrumentos no están correlacionados con el error. Y es esta, es tomar el término de error de la regresión original y hacer este término de error, hacer una regresión respecto de las variables y los instrumentos. ¿Y qué es lo que debería pasar? No debería significar en qué caso. Individual. Individual para cada uno de estos. ¿Por qué? Que no hay correlación. Exactamente. Entonces, la prueba aquí al final sería que cada uno de estos coeficientes, ninguno de estos, todos estos, todos son estadísticamente cero. Eso es lo que deberíamos esperar. ¿Vale? Bien. ¿Duda? No. Vayamos a Python. Bien. Entonces, ok. Me quedan poquitos minutos. ¿Saben qué? Le vamos a parar aquí porque no va a dar tiempo a terminar la explicación y no quisiera cortarlo.